Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Señores, muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Hoy es martes 19 de noviembre. Hoy es un programa totalmente variado, diferente. Señores, hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta y dice: todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. Así nosotros vamos a iniciar El Sapo en la Sopa. Hola Elvis, hoy no es jueves de dinero, pero es martes. Tú sabes que ya se está haciendo costumbre, me estoy colando aquí al Sapo en la Sopa los días de semana, pero la verdad es que la energía se siente y nuestros seguidores realmente nos han dado un gran apoyo. Yo contento de estar aquí, principalmente, o sea, con más fe el día de hoy. Qué chulo. Señores, hoy nosotros contamos con la presencia de alguien que merece el respeto de cada uno de nosotros. Es pastor, cantautor, es hijo de papá Dios. Señores, tiene una voz, un talento increíble y sobre todo tiene unas manifestaciones y una manera de conectar con la gente. Hay un testimonio que yo colgué en mis redes sociales sobre él que a mí me impactó mucho. Los hijos de Dios transmiten la presencia de Dios. Buenas tardes, maestro Ramón Orlando. ¿Cómo se siente? Bueno, Dios bendiga, salud, paz, misericordia, salvación de nuestro Señor Jesucristo a todos los que están ahora en sintonía a lo largo y ancho del mundo completo, porque ya como se dio la profecía de Juan que decía que era un loco, porque cuando Juan dijo, cuando el Señor mío venga, todo el mundo lo va a ver, y se alumbraban eran con tea. Y ese tipo de loco, ¿cómo que sí? Viene aquí, lo van a ver en Japón, en Alemania. Ese tipo está loco. Y ahora, ¿quién es el que está loco? Nosotros estamos con el sapo en la sopa y nos están viendo hasta en África. Así que bendición y salud para ustedes. Amén. Las redes permiten eso y más, maestro. Nosotros vamos a iniciar, pero vamos a iniciar con un enfoque que directamente tiene que impactar la vida de cada uno de ustedes que están ahí en casita. Mucha gente, por ejemplo, habla sobre el tema de la fe. Yo inicié que hay que creer para nosotros poder ver un milagro hecho realidad. Hay distintos personajes en la Biblia que recibieron un milagro por el tema de creer. ¿Qué es tan difícil es para personas creer? Fíjate, si la gente se diera cuenta desde que nace, todo es un acto de fe. Porque hay una fe que es la fe que se presenta en los seres humanos normal. Por ejemplo, cuando Elvis se pone su traje y dice, voy para el programa, es un acto de fe, porque él cree que fielmente su carro va a arrancar y que él va a llegar aquí y que las cámaras van a estar encendidas y que vamos a estar comunicando con el pueblo. Esa es la fe. El ir a trabajar, el estudiar, todo lo que usted quiere es un acto de fe. Ahora, hay el acto de fe que tiene que ver con lo sobrenatural, con lo que no vemos en el diario vivir común, que es, por ejemplo, que te digan que tú tienes un cáncer y que te van a llevar a un lugar que le llaman iglesia, que es el sitio de Dios, y que allí se van a reunir 2 o 3 personas y que van a orar por ti y que tú vas a ser sano. Esa es la la fe que desafía al ser humano. Pero yo creo que todo el mundo cree, o sea, la creencia y la fe van de la mano. Porque cuando tú estás creyendo, que tú crees firmemente que lo que tú estás esperando se va a dar. Y entonces, aceptarlo en el plano de lo que es lo sobrenatural es lo que la gente le desafía. Pero todo el mundo actúa por fe. Dice, no, yo voy a estudiar porque yo voy a graduar de abogado, o yo voy a ser
un gran economista como es Elvis, ¿verdad? Y entonces yo voy a lograr eso. Y eso es lo que se llama, tú estás creyendo. Pero en Cristo Jesús, entonces nosotros decimos, yo voy a orar. El médico dijo que mi papá se va a morir, pero yo creo que Cristo me lo va a sanar. Y tú actúas con esa premisa, y entonces Dios te dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces Dios te responde y ahí viene el milagro que está en lo sobrenatural. Aleluya. Amén, así es. Maestro, en estos tiempos, realmente la fe, independientemente de en qué se crea, pero principalmente la fe en un ser superior, en Dios, un ser que quiere lo mejor para nosotros, está siendo muy atacada. Se está enseñando a las nuevas generaciones que simplemente son cuentos y que el ser humano tiene total control de su vida. ¿Cuál es su posición con relación a ese escenario que se vive ahora, donde instituciones como el matrimonio, la fe dentro de las relaciones de pareja, la fe dentro de la familia, se le ha querido quitar ese papel preponderante que tiene? Mira, lo que sucede es que para conocer las cosas que suceden en la orquesta de Ramón Orlando, tú tienes que estar ahí. Entonces hay mucha gente que no acepta el venir a escudriñar. Por ejemplo, cuando Cristo se encuentra con la samaritana, Él le dice, ve y dile a tu gente las cosas grandes que ha hecho Dios contigo. Por ejemplo, mucha gente piensa que yo soy evangélico porque yo soy un loco, que yo soy un bobo, que yo lo que me gusta es estar en una iglesia donde dicen gloria a Dios y dicen aleluya. No, yo he estado ahí porque yo hablaba de la sanidad. A mí Dios me sanó de 3 quistes que yo tenía en los testículos. A mí me salió un sobrehueso ahí y Dios me lo sanó también. Y he visto las sanidades de Jesucristo en muchísima gente que tenían cáncer, otros que tenían lupus, otros que han tenido enfermedades de osteoporosis, de todo tipo de cosas. Y yo lo he visto. Entonces se desafía a Dios porque la gente que lo está haciendo no lo conoce. Por eso Cristo en la cruz dijo, Padre, perdón, lo que esa gente no sabe lo que están haciendo. O sea, desafían algo que no conocen, pero hay una amenaza permanente. ¿Cuál es? La muerte. El único que venció a la muerte es Jesucristo. Entonces, en estos tiempos se desafían las cosas porque mientras más camina el mundo, se dirige hacia la manifestación de lo que es lo infernal, lo que Dios no aprueba. Antes, por ejemplo, en los tiempos que ustedes ni siquiera habían nacido, se celebraba, por ejemplo, la Semana Santa. La gente ni hablaba. Eso era un respeto. Pero ahora, ¿para qué son ahora celebran la Semana Santa y lo que parece una semana diabla? Así es, hay muchas fiestas en las calles. La gente entiende que más que para recogerse es para fiestar. El desacato olímpico. Entonces, mientras más los tiempos caminan, la gente se aleja más de Dios y por eso se atenta contra la familia, se atenta contra la naturaleza del individuo. Por ejemplo, mucha gente no quieren a Donald Trump. No, Donald Trump, y Donald Trump dice, aquí se va a acabar eso de que se estén la gente aquí queriéndole a los niños, siendo un niño, cambiarle su sexo. Es un crimen. O sea, y querer que una niña de 7, 8 años venga a un tipo y la seduzca y diga que se case con ella. Es otro crimen. Han desfigurado lo que es el matrimonio santo, que es entre un hombre y una mujer. Para casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pero se están volviendo locos. Porque la lógica dice que eso destruye la vida. O sea, si se une un hombre con otro hombre y tú lo dejas solo en una isla, tú vuelves a los 50 años y se murieron ya. Pero si tú unes un hombre con una mujer, encuentras un montón de gente. Entonces, todo eso que tú dices es porque la gente, Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad. Así es. Maestro, usted mencionó una palabra muy fuerte y es sanidad. ¿En qué momento usted se dio cuenta que tenía un llamado por parte de Jesús? Mira,
A mí realmente me sorprendió, porque eso fue el que tocaba conmigo el bajo, mi hermano yo, Nicolás, que Dios se le reveló en un sueño y le dijo que él iba a entrar a tocar a mi orquesta. Ya la orquesta estaba pegada y el bajista que estaba ahí, de repente él dijo que él se iba. ¿Y por qué él se va si la orquesta está pegada? Era que Dios ya tenía su plan. Le dijo, yo estuve a entrar a tocar ahí en esa orquesta. Y yo teníamos mucho tiempo grabando a Ale Bueno, a Luis Guerra, grabando a Rami Camilo, todos esos grandes artistas, y yo nunca me había predicado a mí. Lo único que me gustaba de él era que cuando yo lo llamaba y le decía, mira, hoy vamos a grabar a Richie y Ricardo, y me decía, está bien, Ramón, Dios te bendiga. A mí me gustaba tanto esa despedida. Me gustaba tanto que me decía, Dios te bendiga. Le llegaba, lo tocaba. Me gustaba, yo decía, eso me gusta, pero yo era un impío malo, yo era un tipo totalmente desacatado. Alejado de la luz. Yo creía que Dios era yo. ¿Y qué tiempo tardó esa persona para ministrarle y decirle, tienes un llamado por parte de Dios? Bueno, él comenzó a orar por mí, entonces comenzó a predicar y yo empecé a contradecirlo. Y le dije que lo evangélico lo que hacían era tergiversar y decir que ellos son los únicos que se salvan, que ellos siempre lo que están hablando lo que no es, que era mentira. Entonces él me dijo, te voy a regalar esta Biblia para que entonces tú me digas cómo es. Yo le dije, pásame la Biblia que yo te voy a enseñar cómo es. Maestro, y ahí me agarró el Dios del cielo. ¿Y en algún momento tuvo miedo de aceptar ese mandato de Dios? No, porque yo descubrí la verdad. La Biblia, la palabra de Dios dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Porque hay mucha gente que dice que no, él no me ha tocado. Dios dice, hay alguien inteligente entre vosotros, busque a Dios. O sea, Dios te enseñó que tú tienes una inteligencia para saber, dice, mira, los hombres conmigo no tienen excusa. Porque lo que yo soy, desde que yo nací, lo están viendo. ¿Qué estamos viendo desde que nacemos? Estamos viendo el sol, la luna, las estrellas, el mar, los pollitos pío pío. Estamos viendo todo lo creado, que eso no lo hicimos nosotros. Claro. Y si tú buscas la NASA y tú le dices a la NASA, ¿ustedes hicieron la luna? No. ¿Ustedes hicieron el mar? No hemos hecho nada de eso. Entonces eso lo hizo alguien. Entonces Dios te enseña que tú tienes una inteligencia para saber dónde tú estás parado. Entonces cuando me predicaron la palabra, que yo empecé a leer, digo, ay, me encontré con la verdad. Y ahí comencé yo a hablar de Jesucristo. En la televisión, en todos los sitios que yo tocaba. Ese tipo está loco. Míralo ahora, en el show del mediodía, imagínate, el show del mediodía, que era el programa más importante de esa época. Yo, y señores, antes de tocar el último tema, yo quiero decir algo de disco de la Biblia. Ese tipo está loco. ¿En qué momento Ramón Orlando se da cuenta de que una de las razones por las cuales Dios lo bendijo con la vida era ministrar y llevarle la palabra a otros? Bueno, yo tengo una tendencia a que lo bueno que a mí me pasa, yo quiero que le pase a todo el mundo. Desde antes de conocer a Cristo, esa era mi tendencia. Pero cuando conocí a Cristo, Cristo dice, da de gracia lo que tú has recibido de gracia. Y entonces él dice, este bien que tú quieres para ti, ve y enséñale a otros. Entonces yo siempre he tenido esa tendencia para comunicar, para decirle al mundo. Tú sabes lo bueno que decirle a alguien que está desesperado, que con una oración, hay personas que han llegado a nuestra iglesia con intención de tirarse del puente, porque dicen que ya su vida no vale nada. ¿Y qué ha resultado? Que con una oración que hemos hecho, esa persona dice, yo soy libre, tengo ganas de vivir, voy a salir hacia adelante. Entonces eso hay que comunicarlo, decirle a la gente, miren, aquí está Cristo. Cristo dijo, el evangelio se le he predicado a los pobres. Cristo está aquí, usted está enfermo, venga, que Cristo lo sana, que no tienen que pagar ni un solo centavo. Y entonces esas cosas hay que decirlas. Maestro, ¿qué tiempo le llevó procesar ese mandato? ¿Por qué Dios siempre elige a quien le corre? Hay gente que quiere ser pastor, que quiere profetizar, que quiere hablar por el micrófono, y papá Dios nunca elige a esa gente. Ahora bien, cuando usted no quiere recibir eso, como le pasó a Jonás, papá Dios se encarga de caerle detrás. Al momento de usted recibir la información y procesarla, ¿qué tiempo usted dijo, espérate, es esto, lo voy a aceptar? No, yo me convertí enseguida en una ametralladora que decía lo que yo estaba aprendiendo. Porque yo se sorprendió
Porque cuando yo le pedí la Biblia, yo empecé a leer y fue el impacto tan grande de Jesucristo en mi vida que una próxima vez se para a predicar en la guagua. Y cuando se para a predicar, los otros que todavía no saben, que estaban igual que yo en la oscuridad, le dicen, no, yo es lo que tú te dices no decís. Y yo me paré y le dije, Joe tiene razón. ¿Qué? Porque la Biblia dice que plan. Y entonces ya habían como 4 convertidos. Y dijeron, ya Dios comenzó la obra con el tipo. Vamos a meter más oración y más ayuno ahora. Y así fue. Desde el principio yo no callé mi boca. Y Creí por lo cual hablé. Dice una canción de Egleida Beliar. Pero una pregunta, y al momento de usted comenzar a leer la Biblia, ¿no tuvo ciertas confusiones? Porque yo en lo personal, cuando comencé a leerla, hay párrafos, por ejemplo, que me confunden. Hay una parte donde se podría malinterpretar de que antes de Adán y Eva podría haber o existido personas. Bueno, esos son algunos hermanos que tienen eso de que la era preadámica. Es un cuento de vieja. Eso es un cuento de vieja. O sea, ¿cómo que una era preadámica? Porque dicen oye lo que dicen, que había un caos, que ese caos lo hizo Satanás, que Satanás vino y le desbarató el mundo a Dios, pero usted se está volviendo loco. Porque la palabra principio es principio. No dice un antes principio, no. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta para que ustedes me la contesten. ¿Quién es más viejo, Adán o Satanás? Se supone que Satanás, ¿Viste? porque Dios desterró y ¿Viste? envió una tercera parte de los ángeles a la tierra. ¿Viste? Sí, que ya eran seres ¿Viste? que existían Ahora, antes de Ve, que Dios creara lo que entonces hay. vamos a leer lo La que dice la creación, ¿verdad? Biblia. Vamos a leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ¿en cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 7. En 7, ¿verdad? Correcto, qué bueno. Porque casi nadie aparece que diga la respuesta correcta, que es en 7. Por lo regular la gente dice en 6, es en 7, ¿verdad? Ok, vamos al día número 6, ¿verdad? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, verso 27 del capítulo 1 de Génesis. Ajá. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios y le dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojugarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que se mueve sobre toda la tierra y todo el árbol que hay en el fruto y de semilla y toda la... Dice, vamos a ver, y dice, y vio Dios, verso 31, que todo lo que había hecho, verso 31, ponga Era atención. bueno. Y es aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? 6. Sí. ¿A dónde están los ángeles? En esa parte no. Donde la gente se confunde es que luego en el versículo 2, en la parte numeral 3 dice, Sí, dice. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo. Entonces, luego de ahí pasamos al el 2, numeral 7. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convierte en un ser viviente. Bueno, eso es como van a hablar de este programa. Ahora estamos en el accionar, ¿verdad? Del presente. Pero cuando alguien hable del programa, va a decir, no. Y Quismel y Ramón Orlando comentaron, pero ya eso pasó. Pero ya pasó. Claro. Entonces dice, y Dios formó, porque ¿qué pasa? Dios fue haciendo por etapa las cosas que él entendía que convenían a la creación. Dice, día 1, ¿verdad? Hizo esto, día 2, 3, 4, 5. Y en el día 6, dice, formó al hombre. Y dice que en el 7 terminó, vamos a leer, qué bueno que ustedes lo saben, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7. En el día 6 no aparece ningún ángel. Y cuando dice que terminó el del día 7, por ahí se dice, y descansó. No sabemos si fue a las 10 de la mañana, no sabemos si fue a las 2 de la tarde.
Usted dice que se hace una narrativa de acuerdo a la información, pero que no hay un orden cronológico de la escritura y que por eso hay confusiones. Bueno, en algunas partes no es cronológico, pero si tú lo ves en el orden de lo que es el mensaje de Dios, sí procede. Él dice en el día 1 esto, pero hasta el día 6 no aparece que diga hicimos los ángeles, no aparece. Entonces dice que él terminó todo el ejército en el día 7. Quiere decir que los ángeles pertenecen a ese día. Quiere decir que el hombre, ahora, ¿tú sabes dónde está más terrible que eso? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es más viejo? Ay, ay, ay. ¿Cuál es más viejo? ¿El oro o el hombre? ¿El oro o el hombre? Sí, ¿cuál es más viejo? Lo que pasa es que primero se creó la naturaleza, los animales, la Quiere decir tierra. que el oro es más viejo que el hombre, ¿verdad? Entonces ahora, ¿quién es más viejo? ¿El hombre o el huerto? O el huerto. Bueno, el huerto de por sí es una creación del hombre. No. No. Vamos a leer. Aquí dice, entonces, dice, y Jehová, vamos a ver, y Jehová plantó un huerto. Numeral 8, como dice la hermana. Verso 7 del 2, dice, y Jehová plantó un huerto en Edén. Quiere decir que Edén ya existía, ¿verdad? Y ahí Dios plantó un huerto, ¿verdad? Dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿quién es más viejo? No, el hombre es más viejo que el huerto. Sí, de Ahora, acuerdo a ¿tú sabes dónde hicieron a Satán? No. En el huerto. En el huerto. Usted sabe que con el tema, sí, porque es que hay un tema difícil de manejar, porque, maestro, lo que pasa es que no todo el mundo sabe leer la Biblia y no todo el mundo le gusta tomar clase bíblica, Sí. y por eso nosotros Sí. vemos que cada iglesia Sí. está manifestando la palabra de acuerdo a su Sí. conveniencia y de acuerdo a la manipulación Sí, señor. humana que tenemos. Sí, señor. Eso no es de Dios. Y entonces, si el hombre es más viejo que el huerto, y a Adán lo hicieron en el huerto, ¿quién es más viejo? ¿Adán o Satán? Satán. No, oye bien. El Edén es primero que el huerto, ¿sí o no? Pero dice que Dios hizo un huerto en el Edén y que puso en ese huerto al hombre que había creado. formado. Quiere decir que el hombre es más viejo que el huerto, Existía antes del huerto. ¿verdad? Entonces, a Satán, donde vienen a hacerlo, es en el huerto. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es más viejo que Que Satán. Adán es más viejo que Satán. Lo que pasa es que todo el mundo tú le preguntas y lo primero que dice, no, porque lo que piensan es, no, espérate, que los ángeles tienen que ser, los ángeles nunca han sido más importantes que los hombres. Los ángeles no son hijos. Son criaturas al servicio de Dios y al servicio nuestro. Maestro, hay una parte donde habla sobre los nefilitas, así que se pronuncia, que dice que el hombre y los hijos de Dios, o mejor dicho, las humanas y los hijos de Dios se unieron y salieron unos gigantes. Hay mucha gente que malinterpreta el término de la conexión y dicen que ángeles tuvieron relaciones con las humanas y que tuvieron hijos y que esos hijos tenían fuerza sobrehumana. Te voy a decir, te voy a dar una noticia. Dígame. ¿Ya tú te casaste? Sí. Ok, aprovecha todo lo que tú puedas ahora con tu mujer. Aprovecha todo lo que tú puedas con tu marido. Ay. ¿Tú sabes lo que dice Cristo? Dígame. ¿Eh? Que en el cielo, cuando Él venga y nos busque en el rapto, ya nosotros no nos vamos a dar en casamiento. Muy interesante. ¿Tú no lo sabías? No. Dice, en el cielo la gente ya no se casa ni se da en casamiento. Ah, pero esa es la parte final. Eso está en Apocalipsis. No, eso habla en el libro de Marcos, por allá, creo que 15, algo así por allá. Ah, ok. Él le está diciendo, le dice, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque ya cuando venga la transformación después del rapto, ya los hombres no se casan. O sea, que tu esposa, la cara de tu esposa, ya tú no vas a tener con ella ninguna relación sexual. Los ángeles, porque el sexo
es para que tú puedas reproducirte. Los ángeles no se reproducen. ¿Tú no lo sabías? Imagínate Satán teniendo hijos. Increíble fuera. Por eso es que el amor de Dios es tan grande, que Dios hizo un esfuerzo grande para salvarnos. Fíjate que nosotros pecamos y Dios hizo la diligencia de que no fuéramos inmortales. ¿Qué hizo cuando pecamos? Nos sacó del huerto. Dijo, no, pónganos que no entren, porque si comen y se hacen inmortales, entonces iban a ser como los ángeles que viven para siempre y él iba a tener que condenarlo. Por eso, tú no has visto que Cristo murió por algún ángel. No, por los humanos. Pues déjame preguntarle, tú que sabes de economía, ¿qué es la tercera parte de 100? ¿Cuánto es eso? La tercera parte de 100. Sí, ¿cuánto es eso? 30. 30. Bueno, ese 30% que se fue con Satán, que se volvieron demonios, no tienen salvación. Pero cuando nosotros pecamos, ¿qué dijo el Señor? Que mueran en la carne, pero voy a buscar la forma de enviar un medio para que yo pueda otra vez como hijo rescatarlo. Y por eso que viene Cristo. Cristo no murió por ningún ángel. Los ángeles que pecaron están condenados para siempre. Entonces Satán no se reproduce, Satán no es hijo. Imagínate que Satán pudiera reproducirse. O sea, no se reproduce de la forma que se reproduce el ser humano. No, tampoco, no tiene Pero forma. las ideas de él... Bueno, ya es otra cosa. Pero estoy hablando que lo único que tenemos la naturaleza de Dios, que somos semejantes a Dios, que podemos engendrar y tener hijos, somos nosotros los seres humanos. Maestro, ¿y por qué Dios permite que Satanás nos toque? Como el caso de Job, por ejemplo. Que Job le pidió Satanás le pidió permiso para tocar a Job. Mira, y Dios se lo permitió. A Dios, yo nunca he tratado de averiguar cómo es, porque eso es imposible. ¿De dónde se sostiene la tierra? De la nada. La tierra cuelga de la nada. Y ese poder, yo sé que si yo dejo caer esta Biblia, se cayó y se rompió. Pero enfocan la tierra y la tierra es redonda y dice que la mayoría es agua, 70%. Tú lo enfocas desde la atmósfera allá afuera y tú no ves que el agua se salga. El poder de Dios no hay quien lo entienda. Entonces Dios permite que algunas veces, aunque seamos gente buena y santos, pasemos por situaciones para ver cómo estamos. Bueno, explíquenos un poco. La gente entiende que cuando ora, Dios le va a dar directamente lo que pide. Sí. ¿Es así o qué es lo que debería de esperar la gente cuando le ora a Dios para recibir algo? Bueno, lo primero es que Dios, oraciones egoístas no caminan. Yo quiero tener un carro porque le voy a demostrar a mi primo o le voy a demostrar a la hermana Kismel que ella no es quien es. No, Dios no oye eso. Ahora, si tú dices, Señor, si tú me das un carro, hay una gente que no tienen cómo llegar a la iglesia. Yo quiero que tú me lo des para yo montarlo y llevarlo. A lo mejor Dios te lo da para eso, pero a lo mejor Dios entiende que no te va a dar ese carro porque Él quiere que los que están ahí sea a pie, que aprendan a amarlo. O sea, hay oraciones que Dios entiende que dice, no, eso yo no se lo voy a dar. Yo no se lo voy a conceder. Y entonces tú a veces estás orando y tú dices, pero que yo lo he hecho bien y no veo el resultado. Porque Dios es el que conoce cómo es que nosotros vamos a andar en el futuro. Y a veces Dios entiende que a ti no te conviene tener dinero, ni tener carro. Hay gente que están pidiendo un carro que Dios sabe que ese carro va a ser su Dios. Y Él no se lo da. Ahora, la mayoría de veces tú pides y Dios te escucha. Clama a mí y yo te responderé. O sea, cuando son cosas que Dios entiende que sí van a ser de crecimiento espiritual, que van a ayudar al prójimo, que tú realmente de corazón, porque yo acabo de predicar este domingo un mensaje muy poderoso que habla del pensamiento. Dios te está viendo el pensamiento a ti y a mí ahora mismo. Dios sabe todo lo que tú tienes en el corazón. Y entonces muchas veces dicen, pero fulano pidió que se sanara su tío y se le murió. Maestro, ¿cuáles son más fuertes? ¿Los pecados de los pensamientos o los pecados de boca? Todos. Todo lo que es pecado es malo. Todo. O sea, si pienso y no ejecuto, ¿estaría pecando de la misma forma? Si piensas y no ejecutas, tú has sido bienaventurada. Porque siempre comienza aquí, en el corazón. Y si tú dices, no, eso no va para afuera,
entonces tú eres bienaventurada. Porque te libraste de cometer el hecho. O sea, aunque hay pecados que dice Dios que sí se te cuentan, como el adulterio, mirar a una mujer, porque mirar a una mujer no es malo, o mirar a un hombre. Si tú sabes que una mujer, un hombre son bellos, tú dices, oye, pero ese tipo qué hermoso es, pero tú lo estás diciendo por decir que qué bueno, que la obra de Dios es bonita, pero cuando tú en el mente, tú lo estás diciendo, wow, ya lo desnudé, ya me lo comí. Entonces, maestro, pero espérese, ¿por qué en la antigüedad se le permitía a los hombres tener varias esposas y en la actualidad el hombre no puede tener varias esposas? Voy para allá. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué razón en el arca no hubo un lío y se mataron uno con otro y se comieron todo? ¿Qué hacía de que un león junto con una ovejita? Y el humano no se comió la paloma ni nada de eso. ¿Qué se pregunta? Elvis, tú no te dices, es un cuento eso del arca, porque ¿qué va a hacer de que un tigre con una gallina y no se la come? Bueno, que de por sí ya cuando se habla del arca, la gente entiende imposible que los animales que conocemos ahora, ¿verdad?, quepan todos en una construcción del hombre. Bien. O sea que empezando por ahí, ya la gente lo hace increíble. Maestro, pero es que Dios dio una orden, una regla. En pares van a entrar. No, pero no, lo que más sorprende a cualquier analista que es incrédulo, es decir, que un león estaba al lado de una gallina y no se la comió. No. ¿Por qué eso? ¿Usted no han pensado por qué eso? ¿Usted sabe por qué? Porque al principio no se comía carne. Es que la gente no lee la Biblia. Se lo voy a leer. ¿Quiere que se lo lea? Espérese que son y 38, está bien. Entonces, en principio la gente no podía comer carne. No, al principio no. Al principio era todo normal, solamente la vegetación y los frutos de la fruta. Después comenzaron los sacrificios. Entonces, y inició todo el resto. Espérate, para decirte por qué razón, en principio el hombre tenía varias mujeres y no era algo pecaminoso. Porque al principio tú sabías que los hermanos se casaban. En principio. Claro. Por ejemplo, la gente dice, ¡vaca! ¿Y cómo es que Caín que encontró una mujer que se fue por ahí? Si tú agarras una gallina y un gallo y la metes en un gallinero con con mucho alimento y tú vuelves a los 6 meses, ¿qué tú encuentras? Un reguero de pollito. Un reguero, tú encuentras que se multiplicaron, ¿sí o no? Sí. Bueno, naturalmente, sí. Tú sabes los hijos que se hacen en 100 años, en 50 años. Yo vi una mujer por ahí que ella sola tenía de que 100 y pico de muchachos, pariéndole de atrillizo, de cuatrillizo y mellizo. Entonces al principio Dios tenía que permitir todo ese tipo de cosas para que se reprodujera olímpicamente la humanidad. Entonces, maestro, partiendo de ahí, de esa idea. Espérate, para decirle a ella. Entonces, cuando terminó, que Dios entiende que ya hay suficientes personas, porque al principio no se comía carne, porque no era necesario. Cuando se rompió el mundo con el diluvio, Dios dijo, bueno, ya se me dañó el asunto. Ahora tengo que buscar un extra para que puedan sobrevivir. Porque Dios ve la proyección en la eternidad. Él dice, ahora tengo que permitir que coman carne. Y entonces cuando Noé baja del arca, entonces él da una nueva orden y dice, ahora todo lo que se mueve y vive será para alimento. Todo, la carne, lo único que no se la coman con la sangre. Cuando el Señor ve que ya es suficiente que los hombres hayan tenido mujeres varias para seguir reproduciéndose, entonces con Jesucristo. Primero dio una, que decía, la familia no, ya los hermanos no, ni los primos, ni los tíos, ni los abuelos, nada de eso. Y después llegó un momento en que dijo, ahora es una sola. Cuando viene Cristo. Por eso es que tú dices, ¿y por qué se permitía? Por eso. Porque Dios va mirando, Él va planeando. Tus hijos cuando están pequeños tú le dices, no hagas esto
no hagas lo otro, no cruces la calle, no te atrevas. Y después cuando va creciendo, tú no eres la misma que le dice, vete ahí al colmado y tráeme una libra de café. Es cierto, cambiamos Así, de decisión los naturalmente. padres. Sí, sí, sí. Así ha sido Dios con nosotros. Entonces, ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. tomando en consideración parte de lo que usted estaba comentando sobre el tema de la reproducción, el llamado que tenemos los seres humanos a reproducirnos, un llamado de Dios para hacerlo así, bíblicamente y su punto de vista, observando, por ejemplo, el gran esfuerzo que se está haciendo en países desarrollados para promover el aborto o para disminuir la reproducción a través de, como nosotros estábamos hablando ahorita, del matrimonio entre personas del mismo sexo, que sabemos que no promueve la reproducción, a través de leyes que facilitan el acceso a terminar con una vida en gestación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? O si bíblicamente hay una palabra que se refiera a eso. Bueno, vamos primero a enfocar un asunto. Mira, lo que tiene que ver con este comportamiento antinatural. Lo primero es que Satán le tiene odio a los hijos de Dios. Aún a los que él usa, que son sus canchanchanes, él le tiene odio y lo que quiere es destruirlo. Él quisiera borrar a toda la humanidad. Entonces, por eso ha inventado el matrimonio de ese tipo, ha inventado lo que es que ahora hay gente que quieren aprobar que a un niño faltándole 3 días para nacer lo maten. Todo eso es el odio de Dios. Ahora, la meta que es, todo este desenfreno y todo esto, ¿ustedes no han visto muchachos que salen a la calle y que vestidos de perro? Sí. Y tú lo ves y claro. que ellos son perros. Caballo. Yo soy un caballo. O yo soy un niñito de 3 años. Entonces eso, ay Dios mío, da pena ver cómo el enemigo ha engañado a los hijos de Dios. Entonces, todo eso es que el mundo va a tener un gobernante mundial. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Lo que le llaman el anticristo. Un presidente mundial. Pero ese presidente mundial, en vez de tener una esposa, va a ser como el embajador ese que vino aquí. El Brewster. Sí. Que él va a ir a las cumbres. Muchos van a ir con su esposa, pero él va a ir con un hombre. ¿Ustedes no lo sabían? Que eso está escrito en la Biblia. Sí, yo lo leí. Y hay que acostumbrar al mundo a eso. Acostumbrar que ser lo que tú quieras, desapareciendo la identidad de Dios de tu vida, es Satán que se está riendo. Entonces este hombre que va a gobernar el mundo, él va a tener un marido en vez de tener una mujer. Entonces la gente hay que acostumbrarlo. Tú no ves que las películas, los libros, todo lo que tiene que ver con comunicación en general, te meten la cuestión de la homosexualidad, el lesbianismo, y tienen muchísimas letras, el alfabeto completo. Es por eso. Pastor, vamos a pasar a una parte que tiene mucho que ver con la identidad del ser humano, el ser humano, mejor dicho, y también en la parte de la religión. Porque a veces el cristiano es tan poco humano, tan poco empático con los demás, y es como tan de dar con el látigo a otros seres humanos. Se creen santos. Hay cristianos que se creen santos. Hay algunos hermanos que si tú no eres de su congregación, ya no te saludan. Tú le dices, Dios te bendiga, y te miran así como que. Sí. Te miran que todo. Lo que pasa es que hay enseñanza, a veces hay tradiciones y grupos que se creen. Ese era el problema que tenía Jesucristo con los fariseos. Decían, pero ustedes se creen que son los doctores, ustedes se creen que son los últimos, y lo único que están haciendo es metiendo la pata. O sea, hay gente que en realidad dicen ser de Cristo, que no actúan conforme al corazón de Dios. O sea, eso es algo que existe y va a existir. Ese dichoso y bienaventurado es aquel que aún su enemigo lo trata como su mejor amigo. Dichoso y bienaventurado es aquel que entiende que Cristo aquí no buscó grupos, ni ha puesto de que tú eres pentecostal, que tú eres testigo de Jehová, que tú eres... No. Cristo es el personaje central y la gente quiere que usted sea como él, que lleguen a mencionarle como su grupo especial que él hizo, los 12. Mire eso, ahí van los Cristos, y de ahí sale la palabra cristiano,
Cristo quiere que nosotros seamos así, que no tengamos eso, porque hay cristianos que son más malos que el diablo, de verdad. Otra pregunta que tengo que hacerle es la siguiente. Por ejemplo, el médico no solo atiende a personas que sean cristianas, atiende a todo mundo y le salva la vida. El ingeniero no solo construye iglesias, sino que construye para toda una población para que tengan techos. Yo trabajo en los medios de comunicación y a mí se me dice que yo hago un trabajo secular, así es que se le dice. No solo trabajo para cristianos, sino que aquí se trabaja noticias, se trabaja el arte, se trabaja política, se trabaja de todo. ¿Por qué a las otras carreras sí se le permite que el médico no solo atienda a cristianos, pero yo, por ejemplo, que trabajo en los medios de comunicación, tendría que tener un programa enfocado solo para cristianos? O usted que canta, solo cantar música cristiana. De lo contrario, no dan con el látigo. De hecho, eso de música cristiana, eso no existe. Es música. Es música. Porque 2000 años atrás, ¿qué era entonces? ¿Qué era? ¿Música del diablo? ¿Y música? No. El hombre es de Dios donde quiera que esté. Lo que tiene que tener su mente, su corazón para hacer las cosas que a Dios le agradan. Sea porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Menos los músicos, menos los comunicadores, menos los peloteros, menos los abogados. ¿Pero qué es eso? ¿Quién inventó eso? Entonces, en cualquier profesión que usted esté, haga algo decoroso, digno, algo de honra. No importa, porque por ejemplo, si yo soy ginecólogo, la Biblia dice que tú nada más puedes ver a tu mujer en cuera. Y yo soy ginecólogo, ¿y entonces qué hago? Bueno, me convertí a Cristo, voy a cerrar la clínica. ¿Por qué no? Porque dice Dios que yo nada más puedo verte en cuera a ti ahora. Y el ginecólogo que ve la mujer tuya, la mujer mía, todo el mundo en cuero. Y el que trabaja, el cirujano estético, tiene que encuerar a la persona para poder ver y hacer las cosas. Y dice Dios que tú no puedes estar viendo la desnudez de la gente. Es que hay por ejemplo, si tú eres un pastor, tú no puedes vender aire acondicionado. Porque allá ve el chino que tiene los moteles allá en Santo Domingo. Chino está necesitando 30 aire acondicionados. Tú no se lo vendes. Tú no se lo vendes. No, chino, porque usted lo que tiene es un motel. Empresarios también. Y si tú tienes un hotel, tú no puedes ser pastor teniendo un hotel. O cuando la gente llegue, tú le vas a decir, deme su acta de matrimonio. O si llegan dos muchachos, le vas a decir, ustedes son homosexuales. Pero es una locura. Hay un individuo que está vendiendo en el carrito cuando él llega. Hemos llegado a los 10,000 pies de altura. Ahora vamos y pasa el hombre con el carrito. Mire, aquí tenemos bebida, tenemos que eso que tiene. El tipo se convierte a Cristo. Tiene que dejar el trabajo. Ahora, ¿tú sabes cuál es el trabajo más corrupto del mundo? ¿Cuál? El de los bancos. Maestro, ¿y de dónde se sacó entonces que un pastor no puede trabajar o que no debe trabajar? Porque aparte de que dicen que los pastores no deben trabajar, entonces tenemos una población que lo castiga por no trabajar. Tenemos dos públicos. No, que es un cuento viejo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí viene el problema que algunos hermanos entonces se convierten en extorsionadores espirituales. Mire, hermano, yo vivo de la fe y Dios me ha dado este mensaje para usted. Que usted me hace un depósito mañana de 50,000 pesos. Y entonces tú dices, bueno, como es el Hijo de Dios, y Él lo está diciendo y Él no puede trabajar. Váyase a trabajar, hermano. Váyase a trabajar. Déjese de eso. Deje de estar de vividor. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas que se le enseñan mal a la gente que están en Cristo. Sí. Tú sabes lo que decir, este está jugando pelota, pecado. Pero tú sabes lo lindo que es el deporte. Porque en todos los sitios siempre hay algo donde Satanás tiene metido su nariz. Aprovechando ese comentario, maestro, y mi pregunta va relacionada específicamente a eso, a los dones y a los talentos que recibe uno de Dios. ¿Es pecado no compartir o no aprovechar los dones y los talentos que Dios te da? Bueno, es que yo dije en principio que Dios dijo, da de gracia. O sea, todo lo que tú tienes, todo lo bueno. Dice que cuando estamos principalmente en la congregación debemos compartir eso. Porque se trata de eso. ¿Qué hizo Cristo?
No enseñó a todo lo que él tenía. Porque si él quería se quedaba siendo el rey. Mira, por ejemplo, hay gente que entiende que ellos tienen que tener la iglesia más grande del mundo. ¿Está malo eso? No. Pero no es por tenerla. Es para decir que ellos son los que están arriba y ellos son la cabeza. Pero Cristo era el rey, lo que andaba era con 12. Entonces, lo que tú tienes, bueno, tú tienes que compartirlo con los demás. Por eso yo digo, ¿qué hace un pastor diciendo, por ahí hay un hermano que dice que él tiene 3,000 millones de dólares? Digo, pero usted lo que es un ridículo. Es de Dios, sí, pero usted es un ridículo. ¿Qué usted hace con 3,000 millones de dólares? ¿Para qué? ¿Usted sabe el hambre que se quita con todos esos cuartos? Y los misioneros que se envían por el mundo y las iglesias que se hacen. Y a la gente que se le da ropa. Entonces, todo lo bueno que tú tengas, tú tienes que compartirlo con Dios. A mí me dice la gente en la música, maestro, ¿y por qué usted le dio su tema El Perro Ajeno a Ruby? Porque Ruby era el que le iba a cantar bien y que le iba a lucir. Si yo lo cantaba, no se pegaba. Y yo comparto lo mío. Porque lo que es para ti, Dios te lo tiene reservado. O sea, que es una condición muy mezquina y muy penosa que tú tengas cosas y tú las quieras solamente para ti. No las compartas. Aleluya. Maestro, aquí en la República Dominicana han surgido muchísimas iglesias de manera desenfrenada. Se dice que andan compitiendo entre bancas deportivas y la cantidad de iglesias que hay en nuestro país y que no todos los pastores están preparados para sustentar una iglesia y llevar ese pueblo de manera correcta. Con el tema del surgimiento, ¿por qué usted entiende que hay tantas iglesias y que todas se están comportando de manera tan extraña, chocando tanto? Bueno, muchas veces precisamente hubo un momento que Pablo dijo, bueno, algunos lo predican por envidia, otros lo predican por aquello. Dice, pero lo bueno es que Cristo se está predicando. O sea, aquí lo que hay que hacer, que cada quien, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. ¿Por qué usted predica? ¿Por qué usted abrió una congregación? Ojalá y sea para usted. Es como hay mucha gente que cantan. Hay cantantes que se suben y ellos dicen que están cantando para Dios. Y no pasa nada. Y cuando se sube otro, se arma un lío, empieza la gente a llorar y empieza a moverse Dios. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Pues te estaba cantando lo mismo. Porque hay gente que hace la cosa para darse brillo a ellos. Y eso es lo más terrible que hay. Ojalá y hubiera más iglesias, pero que sea de corazón. Que la gente de corazón quiere servirle a Dios. No para buscar dinero, no para buscar fama, no para buscar poder. ¿Se entendió? Sí, claro. No, excelente. Maestro, ya nosotros hemos llegado a la parte final, ya el programa se acabó. Voló el tiempo. Son las 2:54. Maestro, una frase que usted entienda que pueda marcar la palabra y que pueda marcar a cada uno de ustedes que están ahí en casita y hacerlo diferente. Bueno, mira, Cristo dijo, escudriñen las escrituras, porque aquí es que está la vida eterna, y esta escritura es la que da testimonio de mí. Mire, yo le ruego a usted, hermano, no se vuelva un religioso, no sea un tipo que usted vuelva a la iglesia, aparte a todo el mundo, no, pero vaya a la iglesia y estudie esta palabra. Vaya a un lugar donde se lea la palabra. Lo que usted está diciendo está escrito ahí, que se lo comprueben. No que sea como han dicho mucha gente. No, porque Satanás era el director de la alabanza en el cielo. ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice en ningún lado. Entonces usted tiene que le comprueben y lea esta palabra que así como me transformó a mí, que es el mismo Cristo hablando, con usted puede hacer algo grande, transformar su familia, ayudarlo, consolarlo, darle fuerza para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Esa es mi recomendación. Busque a Cristo, vaya a la iglesia y agárrese del Dios Todopoderoso y su vida va a cambiar. Aleluya. Amén. Señores, pásenla bien, cuídense mucho. Nosotros nos encontramos mañana a la misma hora por el mismo canal. Elvis, despídete de tu gente. Gracias por la sintonía, gracias maestro por venir a compartir con nosotros. Nosotros con mucho cariño como siempre, acompañándolos aquí en El Sapo en la Sopa. Nos vemos mañana.